El 10 de mayo de 1869 se tomó la fotografía más famosa de la historia del oeste americano. Dos locomotoras frente a frente, hombres sonriendo, champán, el último clavo de oro listo para clavarse. Ese día, el ferrocarril más difícil jamás construido quedaba terminado, y en esa foto no aparece ninguno de los hombres que lo construyeron. 20,000 hombres, borrados, en el mismo día en que acabaron el trabajo. Y esto es solo el principio de la historia, porque no te voy a hablar de un accidente ni de un malentendido, te voy a hablar de algo que se hizo a propósito, de cómo un país entero tomó el trabajo de 20,000 personas, lo usó para unirse de costa a costa, y luego actuó como si esos hombres nunca hubieran existido. Quédate, porque lo que viene ahora lo cambia todo. Para entender quiénes eran estos hombres, hay que cruzar el Pacífico. La mayoría venían de la provincia de Guangdong, en el sur de China, una región densamente poblada, pobre, sacudida por guerras internas. En aquellos años, China vivía una de las peores crisis de su historia. La rebelión Taiping había dejado millones de muertos. Las cosechas fallaban, los impuestos subían, no había trabajo, y llegaron noticias de un lugar al otro lado del océano, un lugar donde habían encontrado oro, un lugar llamado California. Los primeros chinos que llegaron a América vinieron a la fiebre del oro en 1848. No encontraron fortuna, pero encontraron algo útil, una comunidad, una red, una forma de sobrevivir. Y aquí viene algo importante que casi siempre se omite: estos hombres no eran campesinos sin experiencia. Muchos de ellos venían de familias que llevaban generaciones construyendo canales, diques y sistemas de irrigación enormes en el sur de China. Sabían cómo mover tierra, sabían cómo trabajar en equipo, sabían cómo organizarse. No llegaron al ferrocarril sin saber nada. Llegaron con siglos de ingeniería en las manos. Ahora, cambiemos de continente. Estados Unidos, 1862. El país está en guerra consigo mismo, norte contra sur, cientos de miles de muertos. Y en medio de ese caos, el Congreso aprueba la ley del ferrocarril del Pacífico, la decisión más ambiciosa de infraestructura en la historia del país. Una sola línea de tren que uniera el Atlántico con el Pacífico, de costa a costa. 3,000 kilómetros de vías, a través de praderas, desiertos y las montañas más difíciles del continente. Imagínate lo que eso significaba en 1862, sin maquinaria moderna, sin excavadoras, sin hormigón armado. Solo hombres con picos, con barrenas y con sus propias manos. Dos compañías se repartieron el trabajo. La Union Pacific avanzaría desde el este hacia el oeste, la Central Pacific desde Sacramento, California, hacia el este. Y la Central Pacific tenía un problema desde el primer día. No tenía suficientes trabajadores. La guerra había absorbido a los hombres. Los pocos que quedaban abandonaban. El trabajo era demasiado duro, la paga demasiado baja, el peligro demasiado real. Un capataz llamado James Strawbridge llevaba meses desesperado, hasta que un día alguien le hizo una propuesta que al principio le pareció una broma. ¿Y si probamos con los chinos? El hombre que tomó esa decisión fue Charles Crocker, el director de construcción de la Central Pacific. Un hombre enorme, autoritario, con fama de imposible de convencer. Crocker dudó, pero llevaban meses de retraso. Está bien, probemos con un grupo pequeño. Ese grupo pequeño fue de 50 hombres. Al cabo de una semana, Crocker pidió más. Al cabo de un mes, había contratado a varios cientos. Y al final, más de 20,000 trabajadores chinos construyeron la parte más difícil del ferrocarril transcontinental. Espera, porque aquí viene algo que casi nadie sabe. Cuando los trabajadores irlandeses vieron a los chinos aparecer en el campamento, se rieron. Esos hombrecitos no van a aguantar ni una semana. Aguantaron años. Y no solo aguantaron, eran más rápidos, más disciplinados y cometían menos errores. ¿Sabes por qué? Había una razón práctica que nadie menciona. Los trabajadores chinos hervían el agua antes de beberla. La usaban para hacer té. Los irlandeses bebían agua directamente del río. Resultado, los chinos se enfermaban mucho menos, perdían menos días de trabajo y producían más. Charles Crocker no tardó en darse cuenta, pero no por eso los trató mejor.
Los trabajadores chinos cobraban entre 26 y 28 dólares al mes. Los trabajadores blancos, 35, el mismo trabajo, la misma montaña, distinto sueldo. Y además los blancos recibían tienda y comida gratis. Los chinos tenían que pagar la suya. Y aquí empieza la parte que los libros no suelen contar. La Sierra Nevada. Si nunca has visto esas montañas en persona, imagina una pared de granito vertical de más de 3 kilómetros de altura, con nieve durante 6 meses al año, sin caminos de acceso, sin carreteras, sin nada. Eso era lo que tenían que cruzar. Los ingenieros miraron los mapas y dijeron que era imposible, que las pendientes eran demasiado pronunciadas, que la roca era demasiado dura para taladrarla, que las nevadas los matarían. Los trabajadores chinos lo hicieron de todas formas, como con cestos de mimbre, trenzados por ellos mismos, inspirados en técnicas que conocían de China. Se los ataban a la cintura, se hacían bajar por los acantilados colgados de cuerdas, a cientos de metros sobre el vacío. Con barrenas manuales taladraban la roca centímetro a centímetro, introducían pólvora negra en el agujero, encendían la mecha y salían corriendo antes de que explotara. Algunos no llegaban a tiempo. Más tarde empezaron a usar nitroglicerina, mucho más potente, mucho más eficiente y mucho más impredecible. Un error de cálculo, un golpe equivocado y la explosión llegaba antes de lo previsto. Nadie llevaba la cuenta de cuántos murieron así. ¿Sabes qué pasó durante el invierno de 1866? Nevó más de lo que nadie recordaba. Los campamentos desaparecieron bajo metros de nieve. Los trabajadores no podían parar, así que siguieron cavando. Pero ahora cavaban hacia abajo. Construyeron túneles bajo la nieve, kilómetros de corredores subterráneos que conectaban los dormitorios con el punto de trabajo. Vivían y dormían bajo tierra, a la luz de velas, durante meses, sin ver el sol, sin saber si era de día o de noche, trabajando turno tras turno en la oscuridad, y luego llegaron las avalanchas. Masas de nieve que se desprendían de las cimas sin previo aviso, que engullían campamentos enteros en segundos. Los supervivientes desenterraban a sus compañeros con las manos. A veces llegaban a tiempo, a veces no. ¿Cuántos murieron en esas avalanchas? Nadie lo sabe. Las compañías no llevaban registros de las muertes de los trabajadores chinos. Cuando llegaba la primavera y la nieve se derretía, aparecían cuerpos, se enterraban y se seguía trabajando. Esto no lo enseñan en los colegios. En junio de 1867, algo que nadie esperaba sucedió en lo alto de la Sierra Nevada. Unos 2,000 trabajadores chinos se declararon en huelga. Para entender lo que eso significaba, piensa en el contexto. No había sindicatos, no había leyes laborales que los protegieran. Un trabajador que se negaba a trabajar podía ser despedido, detenido o peor, y aún así pararon. Sus demandas eran 3. Primero, el mismo sueldo que los trabajadores blancos. Segundo, la jornada reducida a 10 horas en el interior de los túneles, donde el aire era irrespirable. Tercero, que se limitara el uso del látigo como forma de disciplina. Charles Crocker no negoció, cortó el suministro de comida a los campamentos. Estaban en lo alto de una montaña, sin posibilidad de bajar, sin tiendas, sin alternativa. Los trabajadores aguantaron una semana. Crocker aguantó más. La huelga terminó sin que se cumpliera ninguna de las 3 demandas. Y lo más increíble no es que perdieran. Lo más increíble es que después de eso volvieron al trabajo, sin rencor visible, sin sabotajes, sin abandonar, y siguieron siendo los mejores trabajadores de la obra. Cuando superaron la Sierra Nevada y llegaron al desierto de Nevada, la situación era esta. La compañía rival, la Union Pacific, llevaba ventaja en kilómetros tendidos. Charles Crocker hizo una apuesta pública. Dijo que sus hombres podían tender 10 millas de vía en un solo día. 10 millas, 16 kilómetros, en una época sin maquinaria, a mano. El 28 de abril de 1869, los trabajadores chinos lo hicieron. 10 millas en un día, 12 horas de trabajo, cada hombre colocando su parte del rail, martillando los clavos, avanzando metros y más metros sin parar. Los ingenieros lo midieron varias veces. Era correcto, un récord que tardó más de 20 años en intentar superarse, y que hoy, más de 150 años después, sigue siendo uno de los mayores logros de construcción manual de la historia.
El 10 de mayo de 1869, Promontory Summit, Utah. El fotógrafo Andrew J. Russell lleva su cámara al punto exacto donde las dos líneas se unen. Organiza la escena, pide a la gente que se coloque. En primer plano, directivos de las compañías, ingenieros con traje y sombrero, políticos, periodistas, hombres que nunca habían clavado un solo raíl. El gobernador de California, Leland Stanford, levanta el mazo de plata, clava el último clavo de oro macizo, da un discurso, habla del genio americano, del espíritu pionero, del progreso de la nación. No menciona a los trabajadores chinos ni una sola vez, y la foto tampoco los incluye. Eran el 80% de la mano de obra de la Central Pacific. Sin ellos, la vía no existiría, pero ese día no existían para nadie. Pero espera, porque lo peor no fue la foto. 13 años después, en 1882, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Exclusión China, la primera y única ley en la historia americana que prohibía a una nacionalidad específica inmigrar al país. No a los criminales, no a los enfermos, a toda una nacionalidad. Los mismos hombres que habían unido el país de costa a costa quedaban ahora prohibidos de vivir en él. Sus familias no podían reunirse con ellos. Sus hijos nacidos en China no podían entrar. La ley estuvo vigente durante 61 años y hay un dato más, uno que casi nadie conoce. Durante décadas, los historiadores intentaron reconstruir cuántos trabajadores chinos murieron construyendo el ferrocarril. Buscaron en los archivos de las compañías, en los registros del gobierno, en los periódicos de la época. No encontraron casi nada, porque nadie los había anotado. Sus nombres no aparecen en ningún libro de contabilidad. Sus muertes no aparecen en ningún informe oficial. Sus tumbas, si las hubo, no tienen lápida con nombre. Desaparecieron 2 veces, la primera cuando murieron, la segunda cuando alguien decidió que no valía la pena recordarlos. En 2014, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución oficial reconociendo la contribución de los trabajadores chinos al ferrocarril transcontinental y pidiendo disculpas por las leyes discriminatorias que vinieron después, 145 años después. En 2019, en el 150 aniversario de la finalización del ferrocarril, por primera vez en la historia, los descendientes de aquellos trabajadores fueron invitados a la ceremonia oficial en Promontory Summit. Por primera vez estuvieron en la foto. Hoy, cada vez que un tren cruza la Sierra Nevada, cruza por los túneles que esos hombres tallaron a mano. Cada curva imposible, cada viaducto sobre un barranco, sigue ahí. Su trabajo sigue ahí, y hay algo en esta historia que me parece importante recordar. Estos hombres no eran americanos, no tenían ciudadanía, no tenían derechos, no hablaban inglés. Eran extranjeros en un país que ya los miraba con desconfianza, y aún así construyeron algo que cambió para siempre ese país, no porque les pagaran bien, no porque los trataran con respeto, sino porque era el trabajo que tenían delante, y lo hicieron mejor que nadie. Eso es lo que hace el trabajo bien hecho. Dura aunque intenten borrarlo. ¿No sabías que la foto más famosa del ferrocarril americano no incluye a ninguno de los hombres que lo construyeron? Si esta historia te ha sorprendido, dale like a este video. Y si quieres seguir descubriendo la historia que nadie te contó, suscríbete a Archivo Oeste. Hay muchas más historias como esta esperándote.